Introducción al análisis de circuitos eléctricos por el método de mallas. En los vídeos de otras secciones tienen la presentación clásica y sintética del análisis de circuitos por el método de mallas, yendo de lo abstracto a la aplicación concreta. Este vídeo recorre el camino contrario. A partir de ejemplos, se induce el procedimiento abstracto que luego se aplica para resolver cualquier circuito. Elijan los medios que mejor se ajusten a su propio estilo de aprendizaje. Según la primera entrada del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, las mallas son los cuadriláteros formados por cuerdas o hilos que se cruzan y se anudan en sus 4 vértices, que constituye el tejido de la red que pueden ver aquí. Las mallas son las trayectorias cerradas más pequeñas en las que se puede descomponer la red de un circuito. Como son las trayectorias cerradas más pequeñas, las mallas no pueden contener otras mallas en su interior. Si esta red representase un circuito eléctrico, las mallas serían cada uno de los cuadriláteros que forma la red. Cuidado con la ortografía. Las mallas de las redes circuitales se escriben con L, como las mallas de los antiguos guerreros y las mallas con que se confeccionan prendas de vestir. Desmontemos un mito. La metodología del análisis de circuitos no tiene que ver con la civilización precolombina maya. Ley de Kirchhoff de la tensión en un circuito muy sencillo. Empezaré con un circuito muy sencillo. Una resistencia conectada a una fuente de tensión. El análisis de circuitos eléctricos por el método de mallas consiste en la aplicación de la ley de Kirchhoff de la tensión a las trayectorias cerradas más pequeñas que componen el circuito y que se denominan mallas. En este circuito, la corriente solo tiene un camino por el que circular. Ese camino es la única trayectoria cerrada que existe en el circuito. Como ese camino cerrado no tiene otro en su interior, se denomina malla. Una vez identificada la única malla del circuito, procedemos a marcar una corriente en el sentido de circulación que queramos. La que queramos. La ley de Kirchhoff de la tensión en mallas indica que las caídas de tensión positivas las crea la intensidad de la malla considerada en cada momento. La ley de Kirchhoff de la tensión en mallas se puede aplicar igualando a cero la suma de las caídas de tensión en todos los elementos de la malla considerada, sin dejarnos ni un elemento. Empiezo a recorrer el circuito y me encuentro con una resistencia. En la resistencia aplico la ley de Ohm y escribo la tensión en el mismo sentido de la corriente, con signo positivo. La caída de tensión R por I, con signo positivo, lleva en la ley de Kirchhoff de tensiones signo positivo, porque ir a favor de la circulación es bueno. Es decir, ir a favor de la corriente considerada es positivo. Por tanto, anoto ese término en la ley de Kirchhoff de las tensiones con signo positivo porque estar a favor es algo positivo. Doy la vuelta y en la subida de la izquierda me encuentro la fuente. La referencia implícita de las fuentes siempre va del terminal positivo al terminal negativo, del signo positivo al signo negativo. Como esa referencia es opuesta al sentido de circulación, lleva signo opuesto cuando la anotamos en la ley de Kirchhoff de tensiones junto al resto de caídas de tensión de las impedancias. Repito, la referencia es contraria al sentido de circulación, por lo que lleva signo contrario. Finalmente llego al punto de partida, por lo que termino la ecuación igualando la expresión a cero. Otra forma de aplicar la ley de Kirchhoff de la tensión en mallas es igualar la suma de caídas de tensión en las impedancias, igualarla a la suma de tensiones de alimentación de las fuentes de la malla. La caída de tensión en la resistencia lleva signo positivo porque esa referencia de tensión va a favor del sentido de circulación de la malla. La tensión en la resistencia la anotamos con signo positivo porque va a favor del recorrido. Ya he terminado de anotar las tensiones de las impedancias del circuito. La única impedancia del circuito es la resistencia, y ya la he apuntado. Por lo que tengo que escribir
el igual en la ecuación. Cuando la fuente se anota al lado contrario de las impedancias, lleva el signo del terminal de salida de la corriente considerada. En este caso, el signo es positivo porque al circular la intensidad, esta sale por el terminal positivo de la fuente E sub G. Y ese es el criterio que tenemos que aplicar cuando estamos anotando la fuente al otro lado de la igualdad que las impedancias. Una conclusión que siempre deben tener presente es que los signos de las fuentes dependen del lado de la igualdad en que se escriban. Lazos de un circuito. Un lazo es cualquier trayectoria cerrada constituida por ramas de un circuito. Se da comienzo en el terminal de cualquier componente y se recorre los terminales de los demás componentes que estén en el camino hasta llegar hasta el punto inicial. Un lazo no puede pasar más de una vez por el mismo componente. Mallas de un circuito. Una malla es un lazo que no contiene otros lazos en su interior. Por ello, las mallas son las trayectorias cerradas más pequeñas en que se puede descomponer un circuito. Las mallas están constituidas por las ramas que delimitan cada hueco del circuito cuando éste se representa en cruces de conductores en un dibujo plano. Intensidad de circulación de malla. La intensidad de circulación de malla es la cantidad de carga que recorre la malla por unidad de tiempo. La corriente en las ramas exteriores, pues son ramas exclusivas de la malla considerada. La corriente compartida común a todas las ramas de la malla considerada. Y la corriente por el circuito se calcula superponiendo las mallas del circuito. Como la corriente por una malla satisface la ley de Kirchhoff de las corrientes, la superposición de mallas también satisface la ley de Kirchhoff de las intensidades. La intensidad por las ramas interiores es la suma o resta de la corriente de las mallas que comparten esa rama. Vamos a ver un ejemplo. En el circuito de la izquierda tenemos que la intensidad en las ramas exteriores de color rosa tiene valor I1, y la intensidad por las ramas exteriores de color verde es I2. Si ahora nos fijamos en la rama compartida, por ejemplo, en sentido hacia abajo, la intensidad que baja hacia abajo es I1 en el sentido considerado, que es hacia abajo, pues I1 signo positivo, e I2 en sentido contrario al considerado, que es hacia abajo, pues signo contrario, I1 menos I2. Podemos ver en este nudo que se cumple la ley de Kirchhoff de las corrientes. Entra I1 y si sumamos las intensidades que salen del nudo, nos da también I1. Ahora me fijo en el nudo de abajo y voy a considerar la corriente subiendo hacia arriba en la rama común. La rama común, subiendo hacia arriba, tenemos que la intensidad es I2 menos I1, porque hacia arriba va la corriente I2, I1 va en sentido contrario en la rama compartida, por tanto I1 lleva signo contrario. Sentido contrario al considerado es signo contrario. Vamos a ver un ejemplo con 3 mallas.
en la rama de arriba, la rama exterior de arriba, la intensidad es I sub C. En la rama de la esquina inferior izquierda, la intensidad por la rama exterior es I sub A. Y en la malla o en la rama inferior derecha, la intensidad en la rama exterior es I sub B. Si nos fijamos en este nudo, en el nudo de la izquierda, tenemos que entra una corriente I sub A desde abajo, sale una corriente I sub C y por la derecha tiene que llegar la corriente I sub C menos I sub A para que se cumpla el balance de corrientes en ese nudo. Si nos fijamos, I sub A va en sentido contrario a la referencia, por tanto I sub A tiene signo contrario. I sub C tiene el mismo sentido que el que hemos considerado para marcar la referencia. I sub C va con signo positivo. Ahora nos fijamos en el nudo de la derecha. Le llega por arriba una corriente I sub C, sale por abajo una corriente I sub B y la diferencia va hacia la izquierda. La diferencia que va hacia la izquierda tiene que ser I sub C, porque I sub C también va hacia la izquierda, menos I sub B, porque I sub B en esa rama compartida va en sentido contrario. Entonces, sentido contrario requiere signo contrario en la referencia de corriente. Y por último, nos fijaremos en el nudo inferior. El nudo inferior le llega por la derecha una corriente I sub B, sale hacia la izquierda I sub A y la diferencia sube hacia arriba. Para calcular el valor de la corriente que sube por la rama compartida entre I sub A e I sub B, pues nos fijamos que I sub B va en el mismo sentido, va a favor de la referencia que hemos marcado, por tanto I sub B aparecerá con signo positivo e I sub A, que va en sentido contrario al marcado en la referencia, llevará sentido contrario, pues signo contrario. Tenemos que la corriente subiendo por ese nudo sería I sub B a favor, en el mismo sentido que el considerado en la referencia, y con sentido contrario al considerado I sub A. Bueno, les quedan por comprobar que el balance de corrientes en este nudo también se cumple. Cruzamientos de conductores. Los cruzamientos de conductores deben eliminarse previamente a la aplicación del método de mallas. Si esto no es posible, deben elegirse otros métodos diferentes de análisis de circuitos. En este circuito tenemos un cruzamiento. Tenemos dos cables que se nos cruzan y tal como está dibujado el circuito no podemos aplicar mallas. Les dejo como propuesta, como ejercicio propuesto, el analizar este circuito por nudos. Entonces, cuando lo hagan, verán que estas fuentes reales de tensión se pueden transformar fácilmente. Podemos eliminar el cruzamiento, por ejemplo, desplazando la fuente de corriente que estaba inicialmente en esta diagonal hacia arriba, hacia la derecha. Se nos quedaría aquí la fuente dependiente de corriente y este circuito ya es plano, no tiene cruzamientos y por tanto podríamos aplicar mallas de forma convencional. A continuación voy a analizar el ejercicio 4.2 del libro de problemas, que equivale al primer ejercicio de la hoja de problemas de mallas sencillas, ejercicios introductorios de mallas. Este circuito tiene 3 huecos, es decir, tiene 3 mallas. Cada una va a tener, o les vamos a dar un nombre. A la malla A le vamos a poner la corriente I sub A, a la malla B I sub B y a la malla C I sub C, que son nombres un poquito más serios que intensidad roja, azul o verde.
Los valores de los elementos del circuito los tienen aquí en la esquina inferior izquierda. Bueno, pues estas son las intensidades. Se ha empezado a numerar por abajo intensidad I sub A, que es la intensidad que circula por las ramas exteriores de esa malla, es decir, las ramas que son exclusivas de la malla A, son donde está la fuente de 10 voltios y la de la resistencia de 4 ohmios. La intensidad que tenemos por el exterior superior es I sub C, porque esta rama de aquí es exclusiva a la malla recorrida por la intensidad I sub C. Y en las ramas exteriores de la malla B tenemos que la intensidad que va por estas ramas es I sub B, siempre en el sentido de recorrido de la corriente I sub B considerada. Bueno, antes hemos visto que en las ramas compartidas la intensidad la puedo calcular fácilmente. Va a ser de la intensidad de la rama que vaya en el mismo sentido que tengo la referencia con signo positivo. Si tengo alguna intensidad compartida en sentido contrario, como es I sub C, le pondré signo negativo. Por tanto, hacia la derecha, la intensidad en esta rama compartida será I sub A con signo positivo, porque el I sub A recorre esa rama en el mismo sentido que tenemos la referencia de corriente, e I sub C con signo negativo, porque I sub C recorre esa rama en sentido contrario a la referencia de corriente que tenemos apuntada. En la rama de la fuente de 5 voltios, pues pasaría que si pongo la referencia hacia la derecha, coincide con el sentido de la corriente I sub B y el sentido contrario a la corriente I sub C. Pues entonces I sub B va con signo positivo e I sub C con signo contrario, porque la corriente va en sentido contrario a la referencia de corriente que hemos dibujado. En la rama de 3 ohmios, si dibujamos la referencia de la corriente hacia arriba, pues coincide el sentido con la corriente I sub B, que va con un signo positivo, y es opuesta a la intensidad I sub A, esa referencia de corriente. Por tanto, I sub A la apuntaremos con signo negativo. Bueno, tenemos ahí todas las referencias de corriente en todas las ramas del circuito, y a continuación me voy a centrar en la ley de Kirchhoff de las tensiones en la rama, bueno, en la malla. En la malla, empezando por este punto de aquí, me encontraría la resistencia de 2 ohmios, que en el sentido que estoy circulando tengo que apuntarla los 2 ohmios multiplicados por la corriente I sub A menos I sub C. Luego bajo por la malla, me encuentro una resistencia de 3 ohmios, apunto la caída de tensión a la resistencia de 3 ohmios, que es 3 por la intensidad en el sentido considerado, que es I sub A hacia abajo. La resistencia de 3 ohmios tenemos I sub A menos I sub B. Por tanto, aquí apunto I sub A menos I sub B. Continúo la malla y me encuentro la fuente de tensión. La fuente de tensión, si la apunto junto con las caídas de tensión de las impedancias, pues me hago un dibujo mental de la referencia de tensión saliendo del positivo hacia el negativo de la fuente, y veo que este sentido es contrario esa referencia de tensión es contraria al sentido que estoy recorriendo. Y como esos 10 voltios tienen una referencia implícita de tensión en sentido opuesto al del recorrido de la malla, esos 10 voltios van con signo negativo, porque los he puesto en el lado de las caídas de tensión en las impedancias. Entonces aplico el criterio de caídas de tensión en la fuente. A continuación tengo la resistencia de 4 ohmios recorrido por la corriente I sub A en el mismo sentido que estoy circulando. Y al final llego al punto de partida. Al llegar al punto de partida, igualo a 0. A continuación puedo
organizar un poquito más esta ecuación. Apunto 9, saco factor común de ISU-A, que es 2 más 3 más 4, 9. I sub b viene multiplicado por el menos y por el 3, punto menos 3 I sub b, e I sub c está multiplicado con el menos y con el 2, menos 2 I sub c. Y la fuente la paso al otro lado de la igualdad y cambia el signo, pasa de menos 10 a más 10. Fíjese que aquí, ahora al otro lado de la igualdad, la fuente de 10 voltios lleva signo positivo porque la intensidad de la malla sale por el terminal positivo de la fuente. Por tanto, ese terminal positivo de la fuente es el signo que tengo que colocar en el valor de la fuente cuando la pongo al lado contrario de la igualdad del resto de caídas de tensión en las impedancias. Ahora me voy a centrar en la malla B. En la malla B tenemos la tensión de los 5 voltios de la fuente. La referencia implícita de la fuente va del terminal positivo al negativo, es decir, que esa referencia de tensión va hacia la derecha, en el mismo sentido que yo estoy recorriendo la malla. Por tanto, esos 5 voltios que van en el mismo sentido que estoy recorriendo van con signo positivo. A continuación, tengo la caída de tensión en la resistencia de 1 ohmio, por donde circula la intensidad I sub B, más 1 por I sub B. Y a continuación, tengo la caída de tensión en la rama compartida entre la intensidad I sub A y I sub B. Como yo estoy recorriendo la malla en la intensidad I sub B, pues en este sentido, subiendo hacia arriba, tengo una intensidad I sub B menos I sub A, y la tengo que multiplicar por 3. 3 I sub B menos I sub A es el término debido a la resistencia en la rama común. He llegado al punto de partida y vuelvo a 0. Saco factor común. I sub A va multiplicado por menos y por 3. I sub B tenemos 3 más 1, 4. Y la fuente la coloco al otro lado de la igualdad y pasa a tener signo negativo. Si nos fijamos aquí, al recorrer la malla B, salimos por el terminal negativo de la fuente. O sea, el terminal que no es el positivo es el negativo, pues la intensidad I sub E sale por terminal negativo. Entonces, cuando apuntamos la fuente de corriente al otro lado de la igualdad, tenemos que apuntar con un signo negativo. Y ahora vamos con la tercera malla, con la malla I sub C. Voy a salir de este punto y voy a recorrer la malla. Lo primero que nos encontramos es la resistencia de 5 ohmios recorrido por la corriente I sub C, que apunto aquí con signo positivo, porque esa caída de tensión va en el mismo sentido que estoy recorriendo la malla. A continuación, tengo la fuente de 5 voltios, cuya referencia implícita de tensión va del positivo al negativo, es decir, hacia la derecha. Sin embargo, yo recorro esa fuente hacia la izquierda en sentido contrario. Por tanto, estos 5 voltios van aquí con signo negativo. A continuación tengo la resistencia de 2 ohmios en la rama compartida. En el sentido que estoy recorriendo yo la rama, la corriente en el sentido de circulación es I sub C menos I sub A. Por tanto, 2 va con I sub C menos I sub A, porque I sub A va en la rama compartida, va en el sentido contrario al que yo estoy recorriendo la malla. Llego al punto de partida y por tanto igualo a 0. Siguiente paso, pues agrupo términos. I sub A va multiplicado por menos y por 2, por tanto aquí apunto menos 2 I sub A. I sub C, pues lo tenemos multiplicado por 5 y por 2, que es 7, y al otro lado de la igualdad pasamos la fuente de tensión, que ahora al estar al otro lado de la igualdad tiene signo positivo. Si nos fijamos, la intensidad de circulación de malla sale por el terminal positivo de la fuente de 5 voltios, entonces cuando apuntamos la fuente de 5 voltios
al otro lado de la igualdad de las caídas de tensión en las impedancias, pues le corresponde el signo positivo. Ya tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones. Esas 3 ecuaciones son linealmente independientes y si las resolvemos obtenemos los valores recuadrados.